Bien, buenos días a todos, buenas tardes ya. Estamos en la segunda clase de esta primera evaluación de lengua castellana y literatura para el nivel 1, el bloque de comunicación y habilidades lingüísticas. Bueno, como sabéis, estamos en el segundo tema en el que vamos a comenzar a ver las tipologías textuales. Si miramos en el índice podéis ver que vamos a empezar desde este tema 2 con la exposición, tema 3 la narración, que también lo daremos hoy, la descripción, argumentación y diálogo. O sea, serán las diferentes tipologías textuales que vamos a ver en nuestro temario. Bueno, vamos a ver, como os digo, en esta ocasión la exposición y la narración, ambas juntas. Bien, comenzaremos con la exposición. Veréis cómo son muy similares, narración y exposición, pero hay unas ciertas diferencias y hay una serie de características, de conceptos que debemos saber diferenciar, ¿vale? Y que además tenemos que tener en cuenta que si en un examen nos preguntan pues, la estructura de una exposición, los tipos de exposición, las características, pues tenemos que saber defender esa pregunta, ¿vale? Entonces vamos a ir en estas diapositivas, os voy a mostrar lo más importante. Bueno, exponer, como os digo aquí, consiste en dar a conocer a un grupo de personas un tema determinado, es decir, vamos a hablar de un tema que se ha propuesto, que se ha convenido, que se ha pactado y vamos a explicarlo de tal manera que las personas que nos escuchan, es decir, el público, capten y entiendan de qué estamos hablando y comprendan perfectamente las circunstancias del tema que estamos hablando, ¿no? Hay dos tipos de exposición atendiendo a si es oral o si es escrita. Si es oral, se tratará de individual o colectiva. La individual, como su nombre indica, será un acto de comunicación a través del cual una sola persona es la que se dirige a un auditorio y explica el tema en cuestión. En el caso de la colectiva, estaríamos hablando de una exposición, un acto de comunicación, en el que van a intervenir varias personas y van a dejar su punto de vista sobre un tema. Bueno, en el caso escrito, está claro, es un tipo de exposición de carácter escrito, que está ordenada, que está dispuesta en la manera en la que se organiza una exposición, ¿vale? Lo más frecuente es que la exposición sea oral, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Las características del texto expositivo, ¿vale? Veréis que no sigo exactamente la organización del tema, pero creo que antes de ver los tipos de exposición, que sería lo siguiente que nos viene del tema, es preciso ver las características de la exposición. Bueno, toda exposición, como os digo, debe cumplir con tres características muy importantes. Esto no significa que vaya a tener más, va a tener muchas más, pero tiene que contar principalmente y bueno, necesariamente con estas tres. Ha de ser clara, ha de ser ordenada y objetiva. Bien, la claridad es una característica muy importante, por eso la ponemos en primer lugar. El texto expositivo debe ser muy claro y fácilmente comprensible para el interlocutor. Para conseguir un texto claro que tenga esta característica, tenemos que ser conscientes de utilizar un léxico transparente, que no deje lugar a dudas, no utilizar términos ambiguos o construcciones irónicas que dejen lugar a dudas y a segundas interpretaciones. Además, nuestras oraciones tienen que tener un carácter sencillo, simple, sin complicaciones, sin una excesiva complejidad, para que así pues eso, la claridad sea máxima. Bien, la segunda característica, el orden. Ha de ser un texto muy ordenado, con una estructura organizada, una estructura interna, me refiero, organizada, coherente, lógica, y que vaya llevando de un razonamiento a otro, de un ejemplo a otro, de una oración a otra, ¿vale? Debe ser algo muy, muy lineal y muy ordenado, para que se entienda bien, para que no haya lugar a dudas, que no hablemos de una cosa y digamos, como dijimos al principio, retomamos lo dispuesto anteriormente, no, o sea, cosas muy claras, que no se repitan y que además, bueno, pues lleven una sucesión lógica. La objetividad es la tercera característica, porque aquí en principio no hay lugar a valoraciones personales a menos que se trate de una exposición conjunta y colectiva en la que sí que se va a dar la opinión de cada asistente. Pero lo normal en una exposición individual es que no se hagan valoraciones personales, que no se deje ver la opinión del autor, que no salga una oración del tipo yo creo que, porque eso no sería una exposición, sería otra cosa. Bueno, para llevar a cabo una buena exposición
una correcta exposición se utilizan recursos lingüísticos y no lingüísticos. Pero de cara a los lingüísticos, esto también formaría parte de las características, por eso os las dejo aquí. Sería en el presente de indicativo, es decir, la forma más clara que tiene nuestro idioma, la forma verbal más clara. Las frases serán sencillas, como os he dicho antes, sobre todo los tipos de palabra, en cuanto a morfología serán los sustantivos y los verbos. Además habrá adjetivos especificativos que lo que intentan es detallar, describir en detalle lo que se está tratando. El léxico que utilizaremos estará plagado de tecnicismos, es decir, de las palabras correspondientes al grupo profesional, por ejemplo, al que nos dirigimos, ¿no? Los conectores discursivos también tendrán que estar presentes para unir y para realizar, como os decía antes, una exposición lógica, coherente y lineal. Bueno, seguimos viendo nuestras diapositivas y vamos a ver la estructura, ahora sí, del texto expositivo. Como casi cualquier texto escrito, oral, cualquier discurso va a tener casi siempre esta estructura, o sea que os la podéis aprender porque la vais a utilizar en más ocasiones en nuestra asignatura. Introducción, desarrollo y conclusión es casi la estructura que tiene cualquier texto, sea narrativo, sea expositivo, dramático, del tipo que sea, porque las películas funcionan igual. Las narraciones, bueno, funcionan también igual, en fin. Introducción, desarrollo y conclusión, de tal manera que en la introducción se presenta el tema, se presenta el tono, la clase de tratamiento que se le va a dar. En el desarrollo se exponen las ideas de forma ordenada, los contenidos más importantes y es mucho más extensa que la introducción. Es una parte en la que nos vamos a entretener mucho más porque se trata del cuerpo de nuestra exposición, se trata de la estructura más importante, el desarrollo, lo que les vamos a contar, porque la introducción es algo que brevemente se asoma a nuestra exposición, pero el desarrollo ya es cuando tenemos que dar el do de pecho, como se dice. La conclusión tiene una extensión un poquito mayor que la introducción, pero también suele ser breve. Es una conclusión final, es un resumen, es una simplificación de lo que queremos decir, es como llegar a la esencia de nuestra exposición. Pese a distinguir estas partes, como os digo, hemos de aclarar que no siempre se presenta la información de igual manera. O sea, que los textos expositivos, además de presentar introducción, desarrollo y conclusión, podemos desarrollarlos siguiendo una enumeración de hechos, de circunstancias, de lo que sea, una descripción, comparaciones entre un hecho y otro, y entonces queremos destacar el nuestro, una secuencia, un escalonamiento de hechos. Además puede seguir el esquema causa-consecuencia, es decir, explicamos la consecuencia que tendrá X circunstancia. También puede seguir el esquema pregunta-respuesta y también el problema-solución, que sería el del ensayo. Bueno, vamos a los tipos de exposición. Los tipos de exposición sería, bueno, uno de los apartados que más nos va a entretener, porque la exposición, como vamos a ver, se puede organizar de muchas maneras, atendiendo a la forma del texto, atendiendo al contenido, al conocimiento del tema y a la estructura. Bueno, según la forma, podemos ver que puede ser narrativa, descriptiva o argumentativa. ¿En qué se van a diferenciar? Pues como os dicen en el libro, la narrativa se caracteriza por el desarrollo de una historia, el desarrollo temporal de una historia. La descriptiva, lo que trata de hacer y en lo que se centra es en describir o detallar una situación, un tema, lo que sea. Y la argumentativa lo que utiliza es el efecto, la estructura causa-efecto o problema-solución. O sea, lo que trata es de dar respuestas a un problema o a una circunstancia que se ha producido. Y argumenta, da una serie de argumentos, de razonamientos para apoyar esa solución que propone, ¿vale? Bueno, según el contenido, sería la siguiente clasificación que tenemos. Podríamos tener muchos tipos de exposición. Aquí os dejamos 4 de los que habitualmente os vais a encontrar con más frecuencia. El de carácter científico, en el que se explican hechos relacionados con la ciencia, con la investigación y demás. El didáctico, que pretende enseñar o mostrar
una nueva visión, un punto de vista, una manera de hacer las cosas. El contenido periodístico será aquel que, por ejemplo, intenta contar una serie de hechos que sucedieron y argumenta cómo fue aquello. Y la de tipo humanístico, que lo que se trata es de reflexionar, es una cuestión más filosófica en la que vamos a percibir que el que expone lo que trata es de relacionar una serie de hechos con sus opiniones. Aquí sí que la humanística puede dar lugar a la opinión y bueno, pues va a intentar dársela a conocer a ese auditorio que le escucha. Bien. Según el conocimiento del tema, pues puede ser una exposición especializada, concreta, que va a tratar un tema muy específico dirigido a un público muy concreto, o una divulgativa informativa. Si, por ejemplo, queremos dar a conocer un hecho que bueno, está comenzando, un tipo de investigación que estamos iniciando, un nuevo concepto que estamos investigando, en fin, ese carácter, como decimos, divulgativo, que trata de llegar a la gente y de plantear una nueva cuestión. Bien, según la estructura del texto puede tener ese carácter deductivo, inductivo, circular, paralelo, cronológico. Bueno, estas palabras que os sonarán, a algunos sí y otros no, son o quieren venir a decir la manera en la que se va a ordenar la información. Si es de carácter deductivo, va a deducir una serie de hechos a partir de un hecho dado. Si es de carácter inductivo, va a ir llegando hasta el hecho dado al final. Si es de carácter circular, pues como su nombre indica, dará vueltas, que no es muy recomendable en una exposición, pero bueno, puede hacerse. Digamos que giraremos en torno a un tema. Si es paralela, presentará una estructura similar o gemela, poniendo en paralelismo dos aspectos. Y si es cronológica, seguirá un orden temporal cronológico, ¿vale? Bueno, para elaborar una exposición, aparte de ver este tipo de organizaciones, lo que tenemos que saber es que hay que elegir un tema a tratar, evidentemente, lo primero, hay que documentarse debidamente. Además, es necesario tener en cuenta a quién va dirigida nuestra exposición, si es un público culto, es un público con un nivel más bajo, si es un público específico o general, en fin, el público que sea. Además, hay que acompañar el discurso de ejemplos, experiencias, argumentos que ejemplifiquen lo que estamos hablando en nuestro cuerpo de exposición. Además, redactaremos el texto que será la base de nuestra disertación. Tendremos esa hoja, ese guión que nos va a guiar, como su nombre indica, y nos va a encaminar la exposición. Además, es importantísimo cuidar la expresión corporal, así como la entonación, el vocabulario y demás elementos extralingüísticos de los que hablábamos justo la tutoría anterior. Bueno, vamos a ir terminando con la forma expositiva más típica y más habitual, que es el ensayo. El ensayo consiste en una interpretación de un tema, o sea, ya estamos hablando de interpretación, ya dejamos de un lado la objetividad pura y dura y vamos a interpretación de un tema, sin que sea necesario usar un aparato documental, es decir, sin que tengamos que apoyarnos continuamente en datos. Además, tiene un carácter muy libre, asistemático, que quiere decir que no hay una sistematización, que no hay una regla que seguir, y además tiene voluntad de estilo. O sea, en el ensayo se mezcla lo literario, lo objetivo, la opinión, en fin, se mezclan muchísimas variantes. Los textos ensayísticos suelen ser aquellos que intentan filosofar o intentan reflexionar acerca de un tema y no hay restricciones ni normas, con lo cual va a ser un texto de extensión variable, como os digo aquí abajo en las características, que va a presentar normalmente un lenguaje culto, que se va a apoyar en formas argumentativas y expositivas, es decir, va a dar argumentos por un lado y por el otro va a utilizar la exposición objetiva, entre comillas. En fin, es un texto híbrido, es una mezcla entre muchos. La estructura que va a presentar el ensayo es la de siempre, como digo, introducción, desarrollo y conclusión, que comparte con los textos expositivos y con muchos otros textos. Bueno, terminado este tema, ya hemos visto lo más importante del tema del ensayo, de la exposición, donde el protagonista, como digo, es el ensayo. Os recomiendo leer el tema, aprenderos aquello en lo que yo he incidido y continuar con la narración, que además es muy similar
y nos va a ayudar a diferenciar. Bueno, la narración. Cambiamos de tercio. La narración es otra tipología textual, es otro tipo de texto, pero ya dejamos a un lado la objetividad, dejamos a un lado el dar a conocer un tema y podemos definir la narración como el relato de unos hechos reales o imaginarios que se van a desarrollar en un lugar a lo largo de un tiempo determinado. Es decir, la narración es lo que comúnmente conocemos como contar. Cuando decimos que vamos a contar un hecho, contar y narrar son términos similares, prácticamente sinónimos. Y lo que decimos cuando narramos es que estamos contando algo. Ya puede ser real, imaginario, en fin, de cualquier manera, pero estamos contando algo que ha sucedido, una sucesión de hechos. ¿Vale? Como veis, la narración puede tener diferentes caracteres, que son el literario, el no literario y el gráfico. Vamos a verlos. La narración literaria puede ser de tipo novelesco, puede ser un cuento, una leyenda, una fábula, en fin, todo aquello que conocemos como literatura narrativa. La no literaria estará basada, claro, en sucesos reales, normalmente. Puede ser la crónica, las noticias, etc. Cuando hablamos de narración de tipo gráfico, quiere decir que no hay letra prácticamente y que predomina la imagen. Podemos estar hablando del cómic, del tebeo, del chiste, en fin, de la tira cómica, de cualquier, como digo, texto en el que predomine la imagen sobre la palabra. Bueno, la narración tiene además otras características como son el orden, la animación y el lenguaje. Vamos a verlas porque son muy interesantes. El orden de la narración va variando y puede ser, como pasaba en la exposición, de diferentes maneras. Puede haber un desarrollo lineal, es decir, una historia que se cuenta de principio a fin, como los cuentos infantiles, ¿no? Que presentan una estructura lineal que es la más sencilla para que el niño no se pierda y no se aburra, sobre todo. Entonces, esa narración lineal habla desde el principio hasta el fin de una serie de hechos. En cambio, aquella que comienza en medias res, es decir, en mitad de algo, es la que suelen utilizar las películas, por ejemplo, o las novelas. Empiezan ya cuando se ha iniciado la acción. ¿Para qué? Pues para conseguir esa ruptura con la narración habitual y para conseguir impactar y atraer al lector o al espectador. En el caso de la televisión, de las películas, del cine. Se comienza cuando ya se ha iniciado la acción, se comienza, por ejemplo, en mitad de una situación muy complicada y después se van a ir contando en retrospectiva aquellos hechos que previamente habían ocurrido, ¿no? Entonces se comienza in medias res, hay un error ahí, in medis sería in medias res, y bueno, pues eso, sería un orden un poquito diferente. La animación. No nos referimos más que a si la narración está dividida en capítulos, si hay una descripción colorida de personajes, de ambientes, de lugar, e incluso si hay voces de personajes en estilo directo, indirecto, en fin. No os liéis ni penséis que todo esto es muy complicado porque de verdad que no lo es. Simplemente estoy comentándoos cómo pueden ser las diferentes narraciones. El lenguaje, bueno, pues sí puede haber verbos de movimiento para dar acción al relato, verbos estáticos, puede predominar la descripción, en fin, puede haber muchos tipos, pero bueno, ya os digo que no es lo más importante. Vamos a ver los elementos y la estructura de la narración, que esto realmente sí que es muy importante. Los elementos de la narración son tres en concreto. El narrador, la acción y los personajes. El narrador es el que cuenta y lo que va a suceder, lo que es la narración, ¿vale? Es el que cuenta los hechos. El narrador puede ser en primera persona, en segunda persona, cuando habla de un tú, en tercera persona, cuando habla de un aquel que le sucedió algo, y luego puede ser objetivo o subjetivo, evidentemente, como su nombre indica. Si es objetivo, no habrá opinión del narrador, y si es subjetivo, sí que la habrá. Y puede ser directo o indirecto. Bueno, esto igual, siempre me preguntáis, ¿hay que aprenderlo de memoria? Bueno, hay que saber más o menos, con dos rasgos, con dos frases, describir lo que es cada uno. Pero no quiero que lo aprendáis de memoria. La acción, bueno, pues como antes hablábamos, puede tener un desarrollo lineal, puede tener un desarrollo en el que se anticipen hechos o se haga un flashback y se cuenten hechos acontecidos ya. Puede ser una retrospección, algo que ha sucedido y que desde el presente estamos trayendo. En fin, puede haber muchísimos tipos de acción. Los personajes, esto sí que es más sencillo y siempre os interesa más. Pueden ser protagonistas, secundarios, planos, redondos, bueno, eso ya son temas mucho más específicos, pero sí que los elementos de la narración quiero que los tengáis bien claros, ¿vale? Narrador, acción y personajes.
La estructura de la narración, pues diréis, coincide con la introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Pues igual, aquí lo llamamos inicio, es decir, marco narrativo, presentación de la acción, desarrollo, que es la narración en sí, reacciones, acciones, lo que sucede en realidad, es la narración, el cuerpo de la narración. Y luego la conclusión, que será el desenlace o síntesis final de la narración completa. Bueno, como veis es muy sencillito, hay muy pocas cosas que destaquen en nuestras diapositivas. Y vamos a ver algo muy importante, ¿vale? Esto sí es importante marcarlo como estudiar de memoria. Los géneros y subgéneros narrativos. Dentro de los géneros tenemos, es decir, las divisiones, grandes divisiones de la narración, la épica, la novela y el cuento. Dentro de los subgéneros, es decir, géneros más pequeñitos, microrrelato, cuento y relato breve, cuento y relato largo y novela. Bueno, vamos a dejar un poco de lado los subgéneros en los que quiero que leáis, quiero que echéis un vistazo a lo que es un microrrelato, a las variaciones del relato breve y relato largo, pero lo que me interesa muchísimo más es los géneros, ¿vale? Vamos a ver, por un lado, un poquito de qué trata cada uno y veréis que es importante porque lo vamos a tratar a lo largo del curso, entonces por eso quiero que lo veáis aquí. Bueno, la épica son narraciones de carácter heroico, como el Cantar de Millo Cid, por ejemplo, en verso, que contaban aventuras de guerreros populares, ¿vale? La novela, sabemos todo lo que es una novela, porque estamos en la era de la novela. En nuestro tiempo lo que más se lee son novelas, igual que hace unos siglos lo más afamado, lo que más tirón tenía, como se dice comúnmente, era la poesía. Y en cambio, pues eso, estamos en la era de la novela, es lo que más se lee. Por encima del cuento, que es nuestro siguiente género narrativo, que es un relato breve en prosa y de hechos ficticios dirigido principalmente a los niños. Bueno, hay que hacer una matización, porque no está principalmente dirigido a niños. Sí que es verdad que relacionamos cuento con historia infantil, pero grandes autores como Márquez, como Gabriel García Márquez, han sido cuentistas, que es como se llama a este tipo de escritores. Grandes cuentistas tienen cuentos preciosos que están dirigidos a adultos, o sea que, y el cuento cada vez está cobrando más vida dentro de nuestra sociedad. Bueno, vamos a ver por encima los microrrelatos, que estaremos hartos de oír esta palabra por los concursos y por los certámenes de relatos y microrrelatos. El relato breve y el relato largo solo se diferencian en la extensión, es algo subjetivo, no se puede delimitar, no se puede dar una clave. Y vamos con la nouvelle, que es un término francés, que quiere decir novela corta, ¿vale? Con esto terminaríamos. Ya os digo que lo más importante son los géneros, épica, novela y cuento. Y los géneros, bueno, pues para apoyar nuestro discurso también los podemos aprender. El análisis de un texto narrativo también es importante, porque de cara al texto que tenemos que analizar al final del curso, es decir, en junio, nos va a servir tener en cuenta estas normas. Cuando analizamos un texto de tipo narrativo, debemos reflejar los datos del autor, datos biográficos sobre todo, las características generales de su obra, las que sepamos, el movimiento literario, si se encuadra dentro de una escuela literaria, de una época literaria, ¿vale? El género literario, eso está claro, es lo primero y lo más importante de nuestro análisis. ¿De qué género literario estamos hablando? Estamos hablando de poética, de narrativa, de lo que sea, ¿vale? La estructura del texto, si es una estructura lineal, si es una estructura in medias res, en fin. El resumen del relato, tenemos que hacer un pequeño resumen de lo que nos está queriendo decir ese texto. Los personajes, si los hubiera, también tenemos que marcarlos, el tipo de narrador, si es en primera persona, en segunda, etc. La realidad que nos presenta, si es ficticia, si es real, si es una realidad próxima o es una realidad muy lejana en el tiempo, etc. Bueno, pues con esto hemos terminado nuestro tema y hemos terminado nuestra presentación. Si tenéis cualquier duda de estos dos temas, si tenéis cualquier cosita que podáis comentarme, que queráis puntualizar, no tenéis más que decírmelo y la resolvemos en el momento. Sin más, me despido, estudiad este tema y comenzad con el estudio del siguiente para que así podamos seguir avanzando y prepararnos para el examen de la primera evaluación
si venís y si no venís para poder descargaros ese examen y hacerlo en casa, ¿vale? Bueno, un saludo a todos y gracias por participar.